Adelante. Sí, Buenos días, aquí en Conciencia Top News, en el programa La Rueda, le damos a todos la bienvenida. Hoy tenemos que hablar de algo fundamental que ha sucedido en todo el mundo, que es muy importante porque lo que se decide en un país afecta al resto de los países, sobre todo si ese país es el país imperialista más fuerte en todo el mundo y tiene una hegemonía sobre todos. Eh, Podemos decir también que frente a este imperialismo a nivel mundial, sucedió también otra cosa chiquita que sucedió en nuestro país y en otros países el sábado pasado, que fue un canto a la libertad y a las decisiones sobre su propio cuerpo y sobre sus propias eh, manifestaciones personales y su forma de querer y decidir sobre su propia vida, que fue la Marcha del Orgullo, que en Buenos Aires congregó a decenas de miles de manifestantes, no solo en Capital Federal, sino en varias ciudades de este país, de Argentina. Y fue una marcha que repudió a un tipo de gobierno ultraderechista, manifestando todos sus derechos a las decisiones sobre el sexo, sobre las formas personales y, y lo que uno quiere hacer consigo mismo y qué tipo de relación quiere tener sin seguir ninguna norma impuesta del exterior, como quieren hacer los adictos a la libertad avanza. Entonces, esa marcha del orgullo, quiero recordarle, fue verdaderamente un canto a la libertad y, por supuesto, no participó nadie de la libertad avanza, nadie fue a esa marcha, porque esa marcha sí se refería a la libertad. Bueno, pasemos al punto que es importante a nivel mundial, que fueron las elecciones en Estados Unidos y, y bueno, esas elecciones marcaron un papel fundamental y el presidente que fue elegido en esas elecciones fue Donald Trump. Bueno, Donald Trump, yo lo que voy a hablar un poco son de una cuestión. No voy a hablar de los enfoques que se le dio acá en el país, sino de lo que dicen algunos norteamericanos. Algunos norteamericanos, como ser el ala izquierda del Partido Demócrata, que fue Sanders, que se ha retirado, pero eh, se manifestó de que el Partido Demócrata, que es el que perdió, que llevaba la candidata a eh, Harris, eh, Kamala Harris, como candidata a la presidencia, perdió muchísimos votos. ¿Y qué pasa con Kamala Harris? Bueno, como dice Sanders, el Partido Demócrata que llevaba la candidata Kamala Harris no es que se olvidó de los trabajadores norteamericanos, sino que los trabajadores norteamericanos y las
población de Estados Unidos empezó a repudiar al Partido Demócrata por su política con respecto a las condiciones de vida y el malestar que había en la población. Eh, por otro lado, el electorado norteamericano fue en contra de las elecciones, primeramente. La cantidad de votos que obtuvieron ambos partidos en estas elecciones fueron inferiores a la cantidad de votos que tuvieron, la cantidad de votantes que hubo en Estados Unidos el año pasado. Perdón, el año pasado no, hace 4 años, cuando Biden le ganó las elecciones a Trump. La cantidad de votos en aquel tiempo fue mayor. En Estados Unidos las elecciones son, digamos, los votantes pueden votar o si quieren y si no, no quieren o no votan. No es obligatorio el voto en Estados Unidos. Entonces empieza a haber un cierto escepticismo con respecto a los partidos mayoritarios, el Partido Republicano y el Demócrata, que son los partidos que han dominado la mayor parte de la historia de los Estados Unidos. Eh, Podemos ver que lo que manifiestan algunos norteamericanos, entre ellos Sanders, del malestar que había en la población, de las condiciones que estaban, y también Sanders y otros analistas eh, planteaban que la política norteamericana fue muy, muy mala con respecto al mundo, apoyando guerras, dictaduras, principalmente el genocidio del pueblo palestino en manos de Israel, que, digamos, fue un genocidio, que es un genocidio perpetrado por el gobierno norteamericano a través de un enclave como es Israel, un país enclave, o sea, un país inventado artificialmente para ser un vigilante en la zona petrolera. Entonces, todo este tiempo Norteamérica estuvo armando constantemente y apoyando a Netanyahu en contra de estos. Las organizaciones, varias organizaciones judías de Estados Unidos han manifestado diciendo que no solamente es un genocidio, sino un holocausto. Y los judíos norteamericanos que tuvieron padres y abuelos que fueron exterminados por los nazis, dijeron, lo que le pasa con el pueblo palestino es, es muy parecido a lo que pasó con nosotros, con nuestros abuelos y con nuestros padres. Así que una gran parte de la población no quería votar a Kamala Harris. Y como no había, con la gran propaganda que se hacía, se votó este, al, al Partido Republicano. Podemos ver, primero podemos enfocar lo que es el Partido Republicano. El candidato fue Donald Trump. El Partido Republicano representa principalmente, pero no únicamente, principalmente, o sea, en la jerarquía de sus intereses, pone en primer lugar los intereses industriales y agrarios y el mercado interno. Se inclinan por el proteccionismo económico,
se inclinan por concesión y defensa de la ocupación. Esto conlleva una posición de precarización del trabajo y atraso de los salarios reales, para que los capitales estadounidenses tengan una baja en sus costos y mejora de la competitividad de la producción en el mismo Estados Unidos. Eso también significa una intención de recorte de los derechos democráticos. Los demócratas, con candidata Kamala Harris, representan principalmente, pero no únicamente, a los sectores financieros, los intereses de inversión en el resto del mundo. Se inclinan por la intervención armada en defensa de inversión en otros países semicoloniales. Plantean la custodia de los intereses yanquis con bases militares y alianzas. En caso de necesidad político-militar, podrían utilizar armas tácticas de baja intensidad, que fue en el Partido Demócrata lo que se llamó la tesis Hillary Clinton, que planteaba la construcción y el armamento de las Fuerzas Armadas con misiles nucleares de baja intensidad. Pero ambos partidos, republicanos y demócratas, tienen los mismos objetivos, los intereses de las empresas imperialistas, sea obtener la mayor plusvalía de los trabajadores del mundo, que se refleja en sus ganancias y en los valores de las acciones en sus bolsas. Los demócratas son internacionalistas y defienden los intereses del capital industrial y financieros en el mundo, con la explotación de la mano de obra barata fuera de Estados Unidos y la usura financiera. Los republicanos proteccionistas tienden a obtener ganancias principalmente en la producción interna, el mercado interno y el comercio de los productos norteamericanos en el resto del mundo. Por eso tiene una política de aranceles. Lo que vamos a ver ahora con Trump va a ser una política de aranceles, de impedimento de la entrada de productos del resto del mundo, de abaratamiento de la mano de obra en Estados Unidos y las sanciones a los capitales norteamericanos que vayan a producir a otros países. Claudio, digo, perdóname que te interrumpa, pero yo que te escucho tan atentamente porque digo, ay, no sé mucho, no tengo tu conocimiento, saco conclusiones de escucharte y digo, entonces quiere decir que el Sí, descontento de la gente se tradujo en no ir a votar, por un lado. Y después estoy pensando, eliminación. estoy pensando, entonces les pasó lo que les pasó a nosotros, que no teníamos opción, porque entre una cosa y la otra. Así es, el sistema electoral norteamericano, una persona lo definió como dictadura democrática de los capitales imperialistas. O sea, Norteamérica tiene un sistema que impide que pequeños partidos puedan participar. La única democracia que existe en el país es que los votantes vayan cada 2 años a votar. Y encima a través de un colegio electoral. O sea, el voto no es directo, es indirecto. Ah, Claudio, y es así que los ciudadanos votan anterior, o sea, no es un día de votación, sino que ellos vienen votando por mail, algo así? Por correo, sí, Ah, mira. pueden votar por correo, Ah, tienen su boleta en el correo. Y además, para presentarse a las elecciones, algunos candidatos que no son ni demócratas, son los independientes, claro. tienen que hacerlo estado por estado. Y cada estado tiene condiciones distintas. Qué lío. O sea que, por ejemplo, O sea que a río revuelto ganancia de pescadores. O sea que divide y reinarás. Ay, así no mucho. exacto, Oh,
qué desastre. Por ejemplo, nosotros tenemos, eh, por ejemplo, en contra de votar, Claro. manifestaron Waters, estuvo Ajá. en contra de votar, y también porque para nada el Partido Demócrata ni el Partido de Republicano están a favor de solucionar los problemas del clima y los problemas ecológicos. No, ¿qué van a estar a favor Uno de en eso? forma en contra totalmente y el otro en forma hipócrita, en contra Trump, y en forma hipócrita diciendo que están defendiendo pero no hacen nada los demócratas. Entonces, eh, la Greta Thunberg, que es la ambientalista, Ajá. llamó a no votar Ay, claro, claro. y otros independientes, eh, por ejemplo, eh, por ejemplo, el, esta información la da el Socialist Core, que viene a ser el corazón o el centro socialista de los Estados Unidos. Ellos plantearon, como es una organización muy pequeña y están más en las luchas, por ejemplo, los portuarios, en la Boeing, y están entre los trabajadores, no tuvieron posibilidad de presentar un partido y llamaron a votar a candidatos independientes. En muy pocos estados hubo candidatos independientes que están se ponen en la boleta, los anotan en la boleta del estado al candidato independiente, dice Trump, Harris y el vicepresidente de ambos, y después los Claro. candidatos independientes. Entonces uno tiene que poner la cruz y esa es la forma en que se vota. Ah, Se presentaron Jill Stein, una mujer que es ambientalista del Partido Verde. También se presentó un independiente que es Cornel West. Este, Se presentaron también otras, ¿cómo se llama? Claudio de la Cruz, del Partido Socialismo y Liberación. ¿Qué ajá. quiere decir que se presentan estos candidatos? Que en dos o tres estados pudieron tener sus candidatos en la boleta. Y aún así, cuando empezaron las elecciones, fueron impugnados algunos de Mira, estos candidatos. no sabía, ahora que dijiste impugnado, Claudio. Esta semana, Pero están en la lista, pero si alguien lo vota, no, sí, no se lo cuenta. claro. Ay, Dios. Y vos sabés que me salió un poema esta semana y lo Sí. titulé Impugnación. Después se lo leo si hay tiempo. No, no. La palabra impugnación me sonaba mucho. Digo, bueno, hice un poema con esa palabra. Entonces, el Socialist Core, Ujú. que quiere decir el centro socialista, corazón socialista, el núcleo socialista, llama a votar o en blanco o a los candidatos independientes como protesta. Me parece. Va, no llaman a votar. Directamente dice o no se vota o se vota si en la lista está un candidato independiente, votar al candidato independiente, por supuesto, a favor de los trabajadores y de las condiciones de vida de los trabajadores norteamericanos y en contra del imperialismo genocida. Entonces, Y ahora escúchame, ¿y Trump cómo, con el qué porcentaje ganó? Porque yo ni eso me fijé. no, Trump ganó con un gran porcentaje, Ah, sí, bueno, este, en fin, está ahí Trump. Dios.
En 2024 ganó con el 50,8% de los Ya. votos y Ah, Kamala Harris con el 47,7% de los votos. claro. En total, en 2020, por ejemplo, el total de votos fueron 155, 500 mil millones de votos Votos, sí. En el 2020. en 2020. Y en el 2024 fueron 143,300 millones de votos. O Claro. sea, bajamos la Ignacio, cantidad de votos. Sí. Clelia. Esto yo estaba yo estaba manifestando con eso. leyendo en la biografía de Trump, Ajá. eh, lo que leí me hace pensar que no hay mucha diferencia entre los partidos y sus propuestas, Mm, porque Trump tuvo una época de afiliado al Partido Demócrata e incluso pasó por un tercer partido muy minoritario, pero con algunas posibilidades, pero ahora me olvidé del nombre del mm. partido, donde también estuvo afiliado. Sí, Es decir, pasó por tres partidos, claro. este, por muy corto tiempo hasta que se presentó como republicano. Así que no debe haber hecho grandes esfuerzos de conversión de una visión de la política a la otra, Claro. porque para pasar por tres partidos, este, Sí. Sí, sí, se me sí. ocurre que no hay mucha diferencia entre ellos. ¿Será que van a poner Además, mucha restricción? Digo, aspectos económicos se apoyan, ¿no? sí, digo, mucha restricción a la gente porque la gente quiere ir a vivir a Estados Unidos, quiere ir y cruza las fronteras y se arriesga la vida por estar en Estados Unidos. Todo eso tal vez va a estar mucho más restringido, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que el Partido Demócrata es un partido Mm, que toma medidas de derecha siempre, apoya dijimos bien, el armamentismo israelí y con respecto a la inmigración, Kamala Harris estuvo en contra de la inmigración antes de postularse. Después de postularse, estuvo a favor. son como el camaleón esto. No, y por supuesto no les creyó nadie. No, También mami. en los actos que hacía Kamala Harris, Sí, iba mucha población árabe y palestina a manifestarse en contra de ella. claro, claro. Este, Así por eso estamos. el Partido Demócrata perdió frente a Trump. De todas maneras, en en el partido, eh, en Estados Unidos, lo que sigue y persiste, y por eso la situación que es de empeoramiento de las condiciones de vida de la población, que es lo que marcó fundamentalmente la caída de los votos en estas elecciones respecto al 2020, y que se haya dado un voto castigo contra el Partido Demócrata votando a Trump, este, fue justamente el, eh, lo que hizo que gane que Trump Claro, y, claro. y es consecuencia de una crisis que viene del 2008. Mm, claro. Hace 16 años que estamos viviendo una crisis mundial que se manifiesta en su forma más aguda en las guerras, en el deterioro de vida en el mundo, de las poblaciones, de los trabajadores, del enorme enriquecimiento
de las poblaciones ricas. Este, tengo acá 37 millones de personas, el 11,5% de la población norteamericana vive en la pobreza y 6,6 millones viven sin empleo. El 10% de los que más ganan acapara casi la mitad de todos los ingresos y el 50% inferior obtiene solo el 13% del producto, o sea, de la riqueza que se produce en el país. Aún así, las condiciones de vida de Estados Unidos es más alto que en el resto del mundo, de los países semicoloniales. Por supuesto, en Europa hay países que están con niveles de vida muy fuertes. El 48% de los estadounidenses califican como mala a la situación económica que viven y 7 de cada 10 estadounidenses creen que la economía está empeorando. Y el 77% de la población está insatisfecha, frustrada o enfadada. Ese es por eso la situación que está en Estados Unidos. Y además, en Estados Unidos empieza a haber luchas de los trabajadores. Eso es el fondo que hay en estas elecciones. Todo mal, Claudio. No, no, todo bien, porque decía un comentarista que es imposible el socialismo en Estados Unidos Ajá. porque en Estados Unidos hay una mentalidad individualista de Ah, buscar enriquecerse. mira. Dice, además, todo el mundo es religioso, están un montón de religiones, la gente tiene una educación dentro del capitalismo, confía en el capitalismo, por eso no es, y eso no es verdad. La historia de Estados Unidos es una historia de las obreras en el Chicago del siglo XIX, Sí, recuerdo eso. de Claro. las obreras textiles, aquellas obreras que Pero fueron Claudio, el siglo malas en la fábrica. XIX ya pasó, ahora la No, actualidad. no, de Sacco y Vanzetti. Sí, por supuesto. Y posteriormente de las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, de Bueno, los estudiantes, Ujú. de las sí. manifestaciones de los intelectuales norteamericanos. Podemos hablar eh, Pero de un hace famoso. falta, Claudio, digo, Martita, estás muy callada, pero no sé, digo, hace falta que la juventud también Es sepa que de de lo estos que habla Claudio no se habla, de lo que está hablando Claudio no se habla. que En hablan, ¿no, Estados Unidos Martita? no se hablan de esas cosas, no se habla que la gente se muere en las calles porque no tiene salud, no se habla de que la gente no está de acuerdo con la guerra, que La no saben, droga, Marta, también, ¿no? hay un montón de cosas que no se hablan y aparte la gente también no lee la letra chica, por eso cuando votan votan cualquier cosa, no tienen No, idea. no, no. La gente vota cualquier cosa porque hay un sistema que le impone que tengan que votar eso. Pero Además, la caída de los votos de este año con respecto al 2020 muestra que hay un escepticismo con respecto a este sistema, sí. Algo está cambiando. dictadura de democracia imperialista. Por eso Hay, algo está cambiando. están Algo en, está Y cambiando. sí, más algo bien, está no cambiando. somos los mismos seres humanos que... Pero ¿sabés qué? Eso que está cambiando hace que se pongan más estrictos, más rígidos porque se dan cuenta que están perdiendo. Es China verdad. Una de las están perdiendo. manifestaciones de este año, de ese cambio, fueron las huelgas portuarias.
todos los Sí, puertos de Estados Unidos pararon por varios días y consiguieron aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. Fue un y- triunfo de los obreros. Otro, que fue una huelga importante, ¿Estás hablando de Estados Unidos, de Claudio? Estados Unidos, Ajá, bien. de la Boeing, de los trabajadores de la Boeing. Entonces, hay una, posiblemente con Trump vaya a haber un empuje otra vez hacia las luchas. Y dentro del seno de esas luchas se forman y se están formando partidos que están a favor del socialismo. Ajá. Es el yo estoy tomando lo que dice Socialist Core, Ajá. que no sé cómo se pronuncia. Socialist Core es socialista. justamente una organización socialista que está entre los trabajadores de Estados Unidos y que está tratando de organizarse para enfrentar estos partidos, pero Buenísimo. Vamos a ver, apoyando las luchas claro. y tratando de que las juventudes tengan una salida Ujú. distinta. Súper Dicen preocupante. así, ellos llamaron a votar a los candidatos independientes con un voto crítico, o sea, tampoco están de acuerdo mucho con los votos a los candidatos independientes, porque algunos de ellos son reformistas, dicen que se va, pero que no hay otra forma en las elecciones. Y dicen, este voto crítico puede ayudar a fortalecer el polo de las y los luchadores, quienes se expresaron en las crecientes huelgas en apoyo a Palestina y la lucha de la comunidad negra contra el racismo y la violencia policial. De cara a los desafíos que enfrentaremos luego de las elecciones. Gane quien gane, la grave crisis socioambiental y la enorme desigualdad, así como el propio desarrollo de las luchas populares, plantean el desafío de la construcción de un partido de izquierda y de la clase trabajadora donde confluya la nueva vanguardia sindical, juvenil, antirracista y antifascista, ambientalista y feminista. Qué bien. Eso es lo que manifiestan en estas elecciones Socialist Core. Y para hablar de la historia de este siglo, unos cuantos años atrás, de mediados de este siglo, desde el siglo pasado, Ujú. 1930, Claro. 1900 1970, hubo un gran partido socialista que se llama Social Worker Party, Ajá. que se ha roto y una parte de ellos formó el Socialist Core. Ajá. Muy interesante. Socialist Worker Party tuvieron norteamericanos importantes como Connors Ajá. y, y otros, y Novak y otros grandes dirigentes. Claro, Claudio, quería avalar lo que estás contando, porque los años 30 son los años de la crisis, de la Exacto. Gran Depresión, y surgió en Estados Unidos un grupo de escritores muy importantes que yo siempre digo que querría tener un ramillete de muchos de esos libros. En mi casa había algunos de la juventud de mi padre, pero algunos nada más, de escritores sociales, como Líneas. Steinbeck, el de Viñas de Ira, que no sé si han visto la película, además el libro es hermoso, John Dos Pasos, Sinclair Lewis, Lewis, no Lewis, se pronuncia Lewis, creo, y otros más, que, pero una buena cantidad de escritores que se dedicaron todos a relatar la sociedad en que vivían con una preocupación muy grande por las vidas de la gente, porque se dio además
con un problema, creo que causado por la misma mano humana, de la gran olla de polvo, como dicen, todo el centro de Estados Unidos sobreexplotado, se convirtió con una sequía muy grande que hubo en un lugar de vientos con tierra. También hay una famosa película que trata del tema, que es viento, 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 que arrastraba eh, arbustos secos que se formaban como pelotas que rodaban por la tierra, lo cual trajo además un hambre terrible a los pequeños productores agrarios. Este, de ahí de Roosevelt los, se apoyó en Keynes, en el de economista, que y parece que es, vos debés de saber de eso muchísimo más que yo, es un No, genio de la economía sí, que inventó esto de la obra pública, de ocupar mano de obra y demás, y la fabricación de armas, que siempre fue una entrada importante para Estados Unidos y supongo que contribuyó para armar a Alemania, ¿no? Que para esa misma época salía de la depresión de una forma diferente. Este, hubo movimientos sociales y de diferentes tonos del rojo al rosa en Estados Unidos, de izquierda quiero decir, muy importantes, pero muy importantes, sobre todo cuando tuvieron inmigración europea a principios de siglo, que venían ya este, educados, digamos, de Europa, con convicciones sociales. Aquí también pasó que las ideas de las 8 horas de trabajo, de mejor pago, de beneficios para la clase obrera y demás, la trajeron los europeos. No sé si así, me estoy equivocando. sí, 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 es así. Y Lo que veo que eso decayó actualmente. Hay como un escepticismo, y no solo en Estados Unidos. sí, además, Trump se prepara para dos cosas. Uno es volver a la producción industrial o sea, volver a dar un empuje y priorizar la producción norteamericana, pero con bajos costos. O sea, usar la inflación para destruir los salarios, hacer rebajar los salarios del trabajo. Y segundo, con políticas de proteccionista, va a tener un fuerte enfrentamiento con otros países, por ejemplo, con China, enfrentamiento comercial, y que lo va a llevar también a enfrentamientos políticos indirectos y enfrentamientos armados indirectos en otras partes del mundo, con Rusia también, y con Europa. Entonces, esa situación es justamente lo que sucede cuando hay una crisis económica. La crisis económica, cada capitalista dice, mejor me salvo como puedo, hago lo que puedo para salirme, que se jodan los demás, como los embromo a los demás. En este caso se manifiesta en un país que dice, bueno, salvemos lo que hay en Estados Unidos y que lo demás reviente y obligarlos a comprar lo que nosotros producimos. Esa es la política descarnada, o sea, lo que está planteando Trump.
Eh, frente a eso sí están no el enfrentamiento de los demócratas, que también persiguen lo mismo, sino el enfrentamiento de los trabajadores. El enfrentamiento de los trabajadores contra los propios gobiernos en Europa. Acá el enfrentamiento de los trabajadores argentinos contra este gobierno y en otros países también va a ser una forma de hacer frente a las políticas del imperialismo. Eh, y en Estados Unidos tenemos que tener mucha confianza en que la población va a saber responder a las políticas de Trump. Allá están poblaciones árabes y palestinas en contra de la guerra y del holocausto, y hay también importantes sectores y organizaciones judías en contra de Israel y lo que están haciendo con el pueblo palestino. Bueno, eso es todo el informe que quería dar. Yo pensaba, más allá de todo eso, ¿no? Que es sumamente interesante y que me aclara un montón, porque a mí me cuesta entender mi país, más me cuesta entender Estados Unidos. Estaba pensando, ¿no? China no tiene poblaciones dentro suyo, son todos chinos. Este, no hay otras poblaciones, o por lo menos que nosotros sepamos que, pues, por ejemplo, Estados Unidos tiene una gran cantidad de inmigrantes, nosotros también. Mientras que China es un país que son todos de la misma, del mismo origen, por lo menos es lo que yo sé, no sé, debe haber a lo mejor alguna diferencia, pero son ellos. Y tienen otra forma de crecer, porque no están sometiendo países, ellos crecen con lo que producen. Entonces me pregunto, ¿por qué algunos tienen la necesidad de destruir para crecer? Y que en el fondo es un crecimiento que al final se vuelve en contra, porque todos los imperios caen. Todos los imperios a la larga caen porque cometen excesos, porque llegan a situaciones que son imposibles de sostener, ¿no? Creo que son distopías. Entonces, en este momento para mí Estados Unidos está en ese camino. Yo creo que está en un camino donde se está destruyendo, no avanza porque no produce afuera, no produce adentro, está en guerra con todo el mundo, tiene que producir armas, tiene conflictos por todos lados, la gente no vive bien, por más que tenga un mejor estándar de vida, no vive bien. Por lo menos vivirá bien económicamente, y no es así porque yo sé que hay gente que se muere en la calle porque no es atendida. O sea que acá hasta el más pobre tenía salud y educación, y allá no. Tenía, Entonces, bien dijiste, tenía, Martín. porque ya caímos en las garras de este poder. Yo lo Y que no me bueno, no, explico, Marta, lo que no me explico, bueno, está bien ponerle yo que en estos momentos estoy trabajando mucho, que a veces no tengo tiempo de detenerme, ¿no? Pero hay personas que te dicen, vos le comentas, ¿viste que ganó Trump? Eh, ¿Y qué te parece? No sé, dice, yo abrí las noticias y vi que Milei se iba con Yuyito a Miami. O sea, nada que ver, ¿entendés? es lo que te Nada estoy diciendo, que la ver. letra chica con la lucecita prendida. Mientras están hablando de Yuyito, el otro está robando a cuatro manos. ¿Qué tendrá Y la que gente ver? no vieron que se llevaron el oro a Londres, no vieron todo lo que están haciendo No. con el... No, esa la gente no lo ve, primero porque no hay información, tampoco porque no hay interés y porque no hay idea de lo que puede pasar. Es verdad, eso que no hay información. Y lo que te muestra la gente que mira continuamente, que el TikTok, que no sé qué, lo ve, entonces, ¿no? Al peluca haciendo, perdón, Divertido iba a decir, la realidad. O sea, es más divertido ver eso que ver la realidad. ay, no se te escuchó bien, Martita. Es más divertido ver a este hombre haciendo payasadas que ver la realidad, para algunos. Qué Ah, va. sí,
Hay una cuestión acá que me parece importante, que es que un individuo ve de una manera, con sus órganos, con sus ojos, con su mente, las cosas, pero la sociedad ve de otra manera, tiene otros instrumentos para ver. Y esos instrumentos son las organizaciones. Una sociedad, para que vea qué es lo que le está pasando, necesita de sus organizaciones, son sus órganos de visión. Por ejemplo, en Argentina se está viendo lo que sucede con este gobierno y con toda la fiesta que tiene la burguesía argentina, los bancos y los grandes empresarios que están de fiesta. Lo ha dicho el ministro de Economía nuestro. Pero ¿quién le abre los ojos a la gente? ¿Cuáles son los ojos con los cuales ver esos órganos? Los ojos lo está construyendo y también como herramienta de acción, no de contemplación. Por ejemplo, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que es una organización, un partido político para ver, sacar conclusiones y actuar sobre la sociedad para cambiarlo. Entonces, el crecimiento de una institución política por el socialismo y por el cambio de esta sociedad permite que tomen conciencia, que tengamos cada vez más conciencia en lo que está sucediendo y en nuestras fuerzas. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos un sistema educativo que se desperdició porque dicen adoctrinamiento. No se trata de adoctrinar, se trata de enseñar. Si se trabajara realmente como corresponde en educación, para que la gente pueda elegir y pueda pensar y pueda relacionarse. Por ejemplo, hay algo que está pasando desde que yo dejé la docencia, y es que en tercer grado, cuando pasan a cuarto, a los chicos los separan el grupo y los reparten. Hay alumnos míos que han llorado por eso. ¿Con qué derecho? ¿Por qué? Porque de esa manera se desarma y se destruye la red social. Y eso viene pasando hace 36 años. Yo cuando pasó protesté y no me dieron bola porque yo dije, ¿por qué me separan los chicos? Que pasen con la misma maestra. Si ellos querían estar juntos y los separaron y no entendían un pito la vela, decían que era mejor porque se iban a relacionar más. No, les cortan los vínculos. El chico que no se relaciona es porque tiene problemas emocionales, no es porque estuvo siempre en el mismo grupo. Yo estuve siempre en el grupo secundaria y me relaciono con todo el mundo. No tiene nada que ver, ¿entendés? Entonces hay cuestiones que son muy sutiles y que no se notan, y no se notan y pasan mucho por la educación. Fueron destruyendo la escuela pública. ¿Desde cuándo? Desde que yo empecé el primer grado. Acá había 3 o 4 escuelas públicas y de repente empezaron a popular un montón de escuelas privadas y las escuelas públicas dejaron de tener apoyo económico y se le daba el sueldo de los maestros, lo pagaba el Estado en las escuelas privadas. Todas Sí, las escuelas privadas tenían la subvención del Estado y la escuela sí. pública se hacían las paredes Tienen pedagógicas. todavía, Marta, la tienen. Por No ejemplo, es el así. otro día empezamos a hablar en el aula sobre el Día de la Tradición y el Martín Fierro, y me acordé de vos, como decías, esto de trabajar mejor el Martín Fierro, ¿eh? Y lo empezamos a leer con los adultos. Y esto de la unión, que está, como vos decís, en todos los ámbitos, ¿no? Nos dividen, nos dividen, nos dividen para que no nos relacionemos, no pensemos, no reflexionemos. Por eso me gusta escuchar a Claudio, porque tenemos que ver esto de ir a las organizaciones, de Claro. escucharnos, de ahí, de hablar, de reflexionar. Claudio, ¿sabes qué te quiero preguntar? El miércoles me quedé preocupada por un jubilado acá en Argentina, en la marcha de los jubilados, que lo que vi ahí en las noticias era que el jubilado había sido reprimido, lo veía en el suelo, terminó internado. ¿Se habrá recuperado este señor? Yo participé Ajá, con nuestra organización, que es la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha. sí, Fue una manifestación a las 12 del mediodía frente al PAMI,
para exigir que no nos cobren los medicamentos, 44 medicamentos que están cobrando a los jubilados. Claro. Cuando nosotros con nuestro aporte, porque nos descuentan ¿Qué de te los haberes parece? jubilados para el PAMI. O sea, estamos pagando eso. Ahora nos cobran. Y encima hemos aportado desde hace mucho. Y encima los trabajadores activos tienen aportes, todos los trabajadores activos Sí, tienen aporte al PAMI. claro, Entonces, cobrarnos nosotros es una forma indirecta de bajarnos la jubilación. claro. Entonces, por eso nos manifestamos en el PAMI. Fuimos a pedirle la respuesta porque habíamos presentado por la entrada del PAMI en corriente al 650, habíamos presentado hace 2 semanas un documento exigiendo que no nos cobren lo que tienen que darnos. Los medicamentos nos tienen que dar, porque estamos pagando el derecho a recibir esos medicamentos. No contestaron nada. No, Sí. Y ahí No fue es la un... represión también, no, Claudio. no, no. Ah, no, ahí no. Entonces, una vez que nosotros tuvimos la respuesta que era negativa, Claro. caminamos por Florida, porque estamos en Corrientes y Florida, por la calle Florida peatonal, Sí, sí, sí. y llegando a Perú, había una custodia de policía que nos acompañaba. Mm. Uno de los jubilados nuestros, de una de las agrupaciones, somos varias agrupaciones que nos unimos para luchar, Claro, los miércoles. se le enredó el palo donde llevaba el cartel, lo sacó tirando, se le enredó con un cable, tiró del palo, el palo se le fue para el costado y golpeó a un policía, suavemente. Eso provocó Accidentalmente. la represión. El policía podría haber dicho qué hace Y ya y está. digamos, nosotros somos muy pacíficos. Los trabajadores jubilados somos muy débiles. Tenemos nuestros problemas, ¿no? No queremos tener ningún roce, ningún enfrentamiento. Pues, Y fue reprimido. Y fue reprimido también otro que lo ayudó. El asunto es que fueron detenidos en ese lugar, los dos, o sea, no se los llevó a la comisaría, se los retuvo ahí y posteriormente se los liberó. Uno de ellos fue hospitalizado, el que tenía el palo, porque es epiléptico y tuvo ahí claro, un ataque. qué barbaridad. Cuando pasó eso, este, nosotros repudiamos todo el sistema de represión y el sistema de querer enjaularlo entre escudos a los Sí, trabajadores jubilados. y haciendo Como que no, responsable, ¿no? Si les no haga pasa. presencia de la policía uniformada y armada. Que hagan presencia de la policía uniformada, sin armas, sin escudos, sin nada y en poca cantidad. Ahí está. Que vigilen, que miren, que hagan lo que quieran, pero que no nos moleste para nada. Muchas gracias por informar. Estamos en contra de esa represión. Por supuesto, desde ya. Claudio, no quiero que se nos vaya a la otra parte del programa sin que veamos de abordar, desarrollar el tema de que nos mencionaste al principio, donde la marcha multitudinaria del orgullo que hay. Bueno, hay muchas fotos donde aparezco yo. Muy bien, muy bien. O sea, es que estuvimos en otro programa, en el especial, ¿no es cierto, Martita? Que invitamos a Marcelo Sáenz. Eh, él no es muy entendido en cuanto al tema de la homosexualidad, ¿no? En sí yo prefiero decir sexualidad porque cada uno ve su sexualidad. Y como Marcelo, a mí me encantó la manera que nos explicó, ¿no? Como que uno nace
con ciertos deseos, inclinaciones, ¿no? Porque muchas veces dice la gente decide. Y Marcelo no, ¿te recordás, Martita, cómo nos explicaba él? Que decía, no es que uno decide, sino que uno ya lo siente, ¿no? Difícil explicar eso, porque Es yo lo voy a difícil, explicar con otro tema. Lo voy a explicar con otro tema. sí, Todos somos adoptados por nuestros padres, sí. los biológicos y los no biológicos. Y uno dice hijos adoptivos y hijos biológicos. No, todos somos adoptados, pero unos son biológicos y otros no. Entonces, toda la gente decide sobre algo previo, que es lo que siente. Por eso, lo que vos sentís, quizás a lo mejor decís, uno no lo elige, porque viene con uno. ¿Entendés? Mi vocación por la docencia, yo qué sé de dónde salió, pero yo tomo la decisión de dedicarme a la docencia o no. Lo mismo. Mi deseo por tal o cual sexo, no sé de dónde viene, pero yo tomo la decisión de seguir eso que viene dentro mío. Eso es lo que yo quería explicar el otro día, que es muy difícil explicarlo en terminología psicoanalítica porque no me van a entender un pito. Entonces, ¿Quién sabe? un jugado para que me entiendan lo que estoy diciendo. Cuando yo digo que uno elige, no es que uno elige, eh, elegís algo que ya te viene. Entonces él tenía razón cuando decía que no lo elige, pero yo también tengo razón cuando digo que se elige. ¿Me entienden ahora? Sí, bueno, Marcelo Sáenz, él va a estar, este programa sale el domingo, bueno, él ya lo vamos a haber escuchado el viernes a las 21 horas. Porque, ¿qué sucedió con la historia de Marcelo Sáenz? Él se dedica a estudiar las escrituras. Vos sabés que él nació en una familia muy, muy religiosa, de religión evangelista. Entonces, lo que él dice, que sufrió mucho con esto que sentía, porque era un tabú, porque no lo podía decir, porque era en secreto. Él sentía que algo le pasaba sexualmente. Imagínense en esa, tipo de educación que tenía. Y siempre cuenta que llegó a sus manos un libro en su viaje a Estados Unidos, lo cuenta, ¿no? Como que dice, bueno, tal vez en Argentina no me hubiera llegado esa información, pero este libro le hablaba a Marcelo sobre qué dicen las escrituras con respecto a la sexualidad, ¿no? Y en realidad, dice Marcelo Sáenz, no dicen nada. Y sin embargo, la iglesia castigó, reprimió, rechazó a las personas con inclinaciones homosexuales. Es muy interesante escucharlo y por suerte lo tuvimos en el especial y, y nada, nos hace reflexionar mucho con respecto a esto. Para ¿Te mí, puedo agregar algo, sí, Luis? Clelia, sí. Este, la Iglesia Católica, la que sigue al Papa de Roma, porque cristianismos hay como 16 o 17 clases, ¿eh? Si no hay más. Hay muchas clases de cristianismo, pero la que fue poderosa, poderosa, fue la Iglesia romana, sobre todo hasta que se le separó la ortodoxa, que también es muy poderosa, son las más grandes, digamos. Eh, eh, la romana siempre fue permisiva con los pecados de la carne, porque la carne es débil, sobre todo para los hombres, porque las enviadas de Satanás que los hacen pecar, pobrecitos, somos nosotras, las mujeres. Sí, somos los que hacemos caer en el vicio a los hombres. Al, a la homosexualidad siempre eh, la le dio el nombre de el vicio nefando. El vicio nefando ha sido poco, poco permisiva, poco tolerante con la homosexualidad. Pero así todo, como han tenido tanto entre ellos,
han perdonado los vicios de para la Iglesia de Roma, lo terrible es ser herético, discutirle al dogma. Eso es lo más terrible. Ay, ay, Por ay. eso podías ir a parar a la hoguera, pero no por tener vicios carnales. Esos, con arrepentirse un poco, bastaba. Qué Los que han interesante. sido muy severos son todos los protestantismos, Sí. porque justamente reaccionaron contra la corrupción que veían en Roma, la vida de libertinaje, de gasto, de impuestos a todo el mundo, de lujo, de mujeres, de todo lo De que se podía lujuria, de ver lujuria. para la época renacentista, más o menos, para los siglos XIII, XIV, en el XV ya, con muchos antecedentes que había habido en Checoslovaquia, en Inglaterra y en otros lados, ya Lutero planta sus 90 y tantas tesis, no va a Roma y provoca el cisma, ¿no? Mirá. Esos son más severos con las cuestiones sexuales. ¡Cuánta Justamente fue sabiduría, una Clelia! revolución. ¡Cuánta sabiduría! Por eso te admiro tanto. Ahora decime, No, es un poco de ¿por historia qué? nomás, que es muy interesante. Escúchame, Dios, si tenemos un solo Dios, Además, yo estuve mismo, ¿no? Qué educación bueno. religiosa, así que algo sé. Estuve entre ellos. ¿sabes? Eso es una ¿Cómo? genia. Ahora decime, Clelia, No, si tenemos un solo Dios, todas las personas supuestamente tenemos un solo Dios, ¿por qué tenemos tantas religiones? No, no hay un solo Dios. A ver, Cada Claudio, uno para... puede imaginar todos los seres imaginarios que quiera. Ah, ¿Por qué vamos a tener un solo Dios? Yo tengo diosa. ah, papá, papá. Además, en lo sexual tiene que ver con la cuestión de las guerras en Asia Menor. Mirá. Está Sodoma y Gomorra y el onanismo, Onán. Con respecto a eso, las murallas en una planicie son seres humanos. En las guerras eran seres humanos la muralla. Y entonces, todo lo que sea una actividad sexual no procreativa era castigado por los reyes. De claro. ahí nace que todo lo que sea sodomía, relaciones entre el mismo sexo, desperdicio del semen en el suelo, fuera castigado por Dios. Era nada más que el castigo, era imponerles que sean procreativos, porque Claro, necesitaban soldados. claro, Eso era así. claro. Mientras que las religiones en Oriente, con sus fortalezas, eran más permisivas. O sea, nosotros podemos ver las paredes de los templos orientales con figuras bajo relieves de actividades sexuales de todo tipo, hasta con animales. Ah, Dios. Entonces, las distintas religiones tienen distintas formas de expresarse respecto a la sexualidad. El libro mal escrito que se llama Biblia no es el único libro ni ninguna historia de tipo de religiosa que existe en el mundo. Hay muchas sociedades y muchas formas de tener sus creencias. Los japoneses Claro. tienen el sintoísmo, que es que el sintoísmo dice que una persona puede tener varias religiones. Así que es muy distinto. O Pero Este, hay ninguna. puntos de Y otra cosa contacto, te ¿eh? digo, acá a mitad de cuadra de mi casa hay una iglesia que responde a un Dios sordo o tiene problemas de audición. Ah, mira. Porque sí, 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 porque las reuniones ponen parlantes súper poderosos.
Y yo me reflexiono, digo, pobre, ese Dios es. Pero son- Claudio, con respecto a lo que decías, eh, a la procreación, este, esto figura en la Biblia, pero hasta el siglo XIX se han atrevido a decir, lástima que yo me olvido de los nombres, pero hubo un general francés en el siglo XIX, pero un general famosísimo, que instaba a las madres francesas a tener muchos hijos para Es, formar los ejércitos de nuestra patria. Así decía, bueno, por acá tener también en muchos Argentina. franceses patriotas para gloria de Francia. Mirá Y qué poblar lindo, la Patagonia. ¿eh? Y poblar la Claro, acá Patagonia. vamos a salvar la Patagonia, sí. Este, realmente el papel que nos han dado, decir que también Mirá, somos resistentes. mirá dónde nos fuimos al tema de la religión. Y yo le voy a decir mi epígrafe, creado por mí, que está en mi novela que presento este domingo. Dice lo siguiente: hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, puntos suspensivos, pero algo salió mal. Ay, Dios. Ay, Dios. Y para colmo yo digo todo el tiempo, ay, Dios, ay, Dios. Siempre cuento una anécdota que tenía un alumno llamado Dios de apellido, pobre hombre, en adultos. Y yo a cada rato, ay, Dios mío, no me daba cuenta. Y entonces el alumno se ponía así como diciendo, ay, la maestra me va a llamar, me va a preguntar algo. Y que yo decía, ay, Dios mío. Bueno, pero esto fue, a mí lo que me gustó en la marcha que había chicos de teatro que hablaban de su obra de teatro que se llama, ay, ahora no, no me sale el nombre. ¡Ay, Walter Sánchez está entrando! Le dejamos la última parte del programa. Justo llegó. No, me sonreí cuando Clelia dice, lástima que yo me olvido de los nombres. Digo, ay, menos mal que te olvidas de algo, porque yo pensé que era increíble, porque tiene una memoria poderosa, Clelia. No, no, no es tanta, para nada. Creo que de las personas mayores somos de lo primero que nos olvidamos, de los nombres Los propios. nombres, sí. Sí, de Ah, eso la me obra olvido de mucho. teatro que yo les Y decía se llama Casi Normales. Estaban los actores de la obra de teatro que hacen una obra que se llama Casi Normales. Y yo y digo, ¿qué será la normalidad, no? Porque hoy, ¿qué tal, compañeros? Walter, te estábamos esperando. Ya hace 1 hora y 20 minutos que estamos aquí en la rueda. No sabés de todo lo que hablamos, todo lo que nos contó. Mira, tenemos dos temas, de los cuales podés hablar porque ya esta última parte del programa es tuya. Ganó Trump en Estados Unidos, ese es uno de los temas. Y ahora estábamos conversando sobre la marcha del orgullo gay. Así que unite a cualquiera de los temas y contanos, decinos cuál es tu parecer. ¿Qué tal, compañeros? Primero, disculpe por la tardanza. Ah, Tengo certificado médico, cualquier cosa, ¿eh? Preséntelo, preséntelo. No, me parece muy bien, como siempre atinado, hablar sobre lo que es seguramente el acontecimiento político más importante. Es decir, la victoria de Trump va a marcar un antes y un después, seguramente. Yo estaba viendo y estaba siempre escuchando estos análisis que se hacen y tengo una fuerte oposición de responsabilizar siempre al pueblo por cómo vota. Es decir, la otra vez estaba viendo, bueno, C5N, estaba estudiando los distintos analistas y siempre viste esto de por qué la gente vota así, ¿me entendés? Responsabilizando al ciudadano común y corriente
y no responsabilizando a todo un régimen político. ¿Me entendés? Que no le ofrece al pueblo, ¿me entendés? Es decir, una alternativa mejor. Es decir, si vos tenés que elegir entre San Martín y Spider-Man, bueno, yo no tengo ninguna duda de que el pueblo va a elegir San Martín. ¿Me entendés? Ahora, si vos le das a elegir entre Spider-Man y Deadpool, bueno, el resultado no se lo podés indilgar al pueblo. ¿Me entendés? Recordemos, por ejemplo, que en Estados Unidos el bipartidismo es absoluto. La única vez que emergió, no sé si ustedes se acuerdan, una alternativa que llegó a sacar cerca de 20% de votos, fue en los 90 y se llamó Ross Perot. Famoso porque su canción de campaña era Perot, Perot, qué grande sos, era en inglés. O sea, utilizaba que se parecía a Perón y utilizaba, no sé si ustedes se acuerdan, se llamaba Ross Perot. Bueno, el tipo, no sé, desapareció, lo desaparecieron, no sé. Esa última elección sacó como el 20% y ya no se sabe más de él. Lo mismo con Bernie Sanders, que resulta ser la izquierda del Partido Demócrata, ¿me entendés? Lo fueron, se fue, acordó, no sé, pero es un régimen que no acepta ningún tipo de alternativa, ¿se entiende? Eh, Porque Kamala Harris, gente, o sea, a ver, estamos indignados porque ganó Trump, pero si hubiera ganado Kamala Harris, también, porque Kamala Harris es lo peor del Partido Demócrata. Fue vicepresidenta de Biden y recordemos lo siguiente, la gestión de Biden empezó con una guerra, que fue la guerra de Ucrania y Rusia. O sea, él es el número uno que la motorizó y la apoyó. Y esta gestión se va con otra guerra, la de Medio Oriente, y un genocidio en el medio. Entonces, frente a los ojos de un ciudadano normal, es lógico que un tipo como Trump incluso hasta parece como pacifista. ¿Se entiende? Es decir, la gestión de Biden es responsable de todo lo que veníamos denunciando. Eh, entonces, estos análisis de responsabilizar a la gente creo que tenemos que rechazarlo porque simplemente el régimen político no te da otra opción. Es decir, Biden es otro guerrerista, es otro amante de la guerra, perdón, Trump es otro amante de la guerra, ¿eh? No es un pacifista Trump. Trump le pidió a Netanyahu que termine lo más pronto posible con Gaza, para no tener que él pagar el costo político. Es un enemigo acérrimo de Irán, un enemigo de China. Es decir, Trump es otro guerrerista. Pero, frente a los ojos de la población, bueno, aparece como un tipo medio pacífico frente a lo que fue la administración de Biden. Entonces hay que buscar las respuestas de este ascenso a la derecha, no tanto en su propia fortaleza, sino más en la decrepitud y en la decadencia de los otros. Porque, Walter, una sí, pregunta. Puede ser que Trump no sea pacifista, por supuesto, es lo que surge, aparte es un bruto, pero no quiere gastar. Así que puede ser que ya no quiera mandar misiles ni armas que le traigan gastos a Estados Unidos, porque es súper proteccionista. Creo que con Ucrania va a ser así, que ya le dijo, no, no cuenten más con ellos porque que se las arreglen, no quiere ocasionar más gastos al Tesoro de Estados Unidos. No sé si me equivoco. Por eso no, parece en ser muy principio sí, pacifista. sí. Él dijo que quería irse de la guerra de Ucrania, pero es simplemente porque él considera
que la guerra es por otro lado. Es decir, él considera que el enemigo número uno de Estados Unidos no es Rusia, sino que es China. Entonces, estamos gastando, dice él, un montón de presupuesto y desgaste de la economía contra lo que es un enemigo secundario. Ojo que también el acuerdo de Putin con Putin puede ser también desmembrar Ucrania, ¿me entendés? Es decir, que Rusia se quede con parte de los territorios que conquistó y Estados Unidos administrará la otra parte, ¿me entendés? Es decir, no va a ser un acuerdo a favor de los ucranianos, eso es lo que voy, Claro. ¿sí? Pero lo de Trump simplemente, él considera que la guerra pasa por otro lado, no es un pacifista. Pero sí, dijo que por lo menos con la guerra de Ucrania va a terminar, eso sí. Y recordemos que acá la guerra de Ucrania, hemos estado analizando nosotros en más de una guerra, en más de un programa, eh, y Biden hizo todo lo posible para que esto termine una guerra nuclear. La explosión de los gasoductos rusos, el ataque a territorio ruso, el bombardeo con dron de la capital, de Moscú. eh, la administración de Biden cruzó todas las líneas habidas y por haber para que esta guerra termine en una guerra nuclear, ¿me entendés? Ahora, Trump dice que sí, que se quiere ir, vamos a ver, porque entre la palabra y el hecho siempre hay un trecho, pero bueno, él simplemente considera que la guerra pasa por otro lado, que el verdadero enemigo es China. Por eso, estamos ante dos facciones que son guerreras, estamos ante dos facciones que creen en la guerra, nada más que bueno, los diferenciará el método, los diferenciará el enemigo, los diferenciará un poco más, un poco menos, pero son guerreristas. Kamala Harris es la derecha rancia del Partido Demócrata, ¿eh? Kamala Harris no era una progresista, más o menos con ideas de centro. No, era la derecha del Partido Demócrata. Por eso yo digo que me causa mucha gracia los que se indignan porque ganó Trump, pero si hubiera ganado Kamala Harris también hay que indignarse, compañeros, ¿eh? Porque hubiera seguido el genocidio, sigue la guerra de Ucrania y cuántas cosas más que hace esta gente. Entonces no podemos indilgarle al pueblo los resultados. Ese es el punto. Es decir, no podemos decir eh, únicamente bueno, que esto se debe por ignorancia o que la gente no escucha, o la fortaleza de esta derecha. Sí, que por otro lado no es fuerte, ¿me entendés? Es decir, no, si Trump no cumple, va a perder como perdió la última elección. Se trata más de la decadencia y el agotamiento del régimen político. De hecho, son expresión de ese agotamiento. Eligieron lo menos malo. Sí, mira, ante los ojos del ciudadano común y corriente, y Trump queda como el menos malo, ¿me entendés? Claro. Si vos tenés un Biden que apaña un genocidio, favorece una guerra, ¿me entendés? Es decir, sí, ante los ojos de la gente parece ser el menos malo, ¿me entendés? Frente a esta Bueno, gente que a todas luces apoya la guerra. Bueno, Seguro, no sé, no Claudio sé nos si esto explicó, coincide nos con lo explicó que todas ustedes las... dijeron. Sí, yo quería aclarar esto que cuando uno dice, ¿por qué la gente vota? No es que la estamos responsabilizando, porque Claudio nos explicó bien todo esto, ¿no? Del sistema, de cómo está totalmente dominado el sistema para la votación. Y bueno, es como vos decís, Walter, no había opción tampoco. Más o menos como nos pasó a nosotros, ponele. Eso. Eh, voy a, voy a leer algo
de un partido revolucionario, una organización revolucionaria norteamericana que le he mencionado, Socialist Core, que son hermanos nuestros en ideas y en la acción. Dicen así, esto es escrito antes de las elecciones, así como no tenemos que escoger entre los dos candidatos del imperialismo estadounidense, tampoco tenemos que caer en la trampa del campismo. Campismo quiere decir, ¿estamos en un campo o estamos en el otro? Y eso es una trampa. Ujú, claro. De tomar, en la trampa del campismo, de tomar partido en las disputas entre potencias imperialistas. Podemos oponernos al mismo tiempo a la agresión genocida de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Israel contra el pueblo palestino y también confrontar la invasión imperialista rusa contra Ucrania, la opresión imperialista francesa en Kanaki y Martinica y la opresión imperialista china contra el pueblo uigur y el pueblo tibetano, o la ocupación militar de Haití bajo las órdenes estadounidenses. Apoyar en cada uno de estos casos a la resistencia al imperialismo y el colonialismo es la única posición consecuentemente internacionalista. Eso dice Socialist Core, Ujú. valientemente, en medio, en el centro del imperialismo. Es decir, más allá de los intereses imperialistas y pensar en los intereses humanos. Lo que pasa es que siempre se contraponen los intereses imperialistas contra los derechos humanos. Físicamente. ¿No? El imperialismo físicamente destruye a los seres humanos. Claro, Claro, eso, porque no hay otra postura, no hay un humanismo. Lo que se prioriza es eso, la economía y el poder. así es. Es muy infantil, o sea, el imperialismo, la mentalidad imperialista es muy infantil. Si uno va en la construcción de la personalidad en la infancia, no es lo mismo un chico de 3 años que uno de 4 que uno de 5. Y el chico de 3 años todo lo va a obtener a las trompadas y a las patadas, el de 4, o sea, pues esta gente procede mentalmente a ese nivel. Muchas gracias. Claudio, cuando quieras vamos cerrando. Mira, si Walter quiere agregar algo más, ¿eh? No, que Claudio, no, te quería hacer una pregunta. ¿En Estados Unidos solo se presentan esos dos partidos nada más o hay posibilidades en algún otro estado de presentar una alternativa? Sí, ya te perdiste la No. primera parte del programa. Resumíselo, Claudio, por favor. Ah, mira. Eh, los partidos se pueden presentar en cada estado, reuniendo las condiciones que cada estado impone para que presenten candidatura. Eh, son muy difíciles las condiciones. Entonces, en algunos estados, gente independiente en contra del imperialismo se presentaron y pudieron llenar algunas condiciones, las condiciones. En algunos estados, en otros no. Te digo quiénes fueron candidatos en ese caso. Aparte de Donald Trump y Kamala Harris, en algunos estados se presentaron la ecologista y la ambientalista Jill Stein, el independentista Cornel West y la del socialismo libertario Claudia de la Cruz. Son tres de los candidatos, de varios candidatos, pero de izquierda. Los de derecha no Claro. los noté. Che, ¿y ese socialismo libertario Y que... de derecha podemos contar con Kennedy, Ah, mira. que se presentó también en algunos estados, su propio partido, pero retiró su candidatura y dijo que había que votar a Trump. Ah, mira.
Che, ¿este socialismo libertario qué es? ¿Tiene que ver con libertario de Milei o tiene que ver con otra cosa? No, no, es un partido que se llama Socialismo Libertario en Estados Unidos. Ah, La palabra libertaria es anarquista. Se las claro, camotearon a los anarquistas, los que ahora se llaman libertarios. Bueno, totalmente. Es una usurpación que hacen los mileístas, totalmente. Sí, 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 sí. así que, este, eh, bueno, hay varios candidatos, pero es muy restrictivo. El sistema es totalmente, por eso decían que es una dictadura imperialista con ropaje democrático. Claro, claro. Está todo pensado para que sean dos grandes partidos y se acabó. Exacto. Y se acabó. Y se acabó el programa también. Bueno, dale, compañeros. Gracias, ¿eh? Esto fue Bueno, la compañeros, rueda que... adiós y Bien, hasta la próxima semana. muy bien, hasta la próxima semana.